Hoy vamos a hablar de la anatomía de un terremoto. La Tierra está compuesta por tres grandes partes. Primero tenemos el núcleo, que está en el centro de la Tierra. Tiene una profundidad de 5.000 a 6.300 kilómetros. Luego tenemos el manto, que tiene una profundidad de 5.000 kilómetros. Luego tenemos la litosfera, que tiene una profundidad hasta de 30 kilómetros. Aquí podemos ver un mapa del mundo donde podemos ver las diferentes placas tectónicas que están ubicadas en las diferentes zonas. Podemos ver la antártica, australiana, la india, la euroasiática, la de Escocia, de Nazca, la sudamericana, africana, entre otras. Ahora vamos a hablar de las fallas. ¿Pero qué es una falla? La falla es cuando las dos placas tectónicas no se pueden juntar bien. Es como una ficha de rompecabezas donde no pueden concordar bien. Entonces ahí se forma una falla. Como podemos ver, hay tres tipos de fallas: la normal, la inversa y la deslizante. Bueno, pero ¿por qué se da esto? Se da porque por la presión y por el equilibrio. Entonces, se encuentran las dos placas donde hay un punto de fricción. Entonces, después de tanta presión, ya estas no soportan y ahí es cuando se empiezan a deslizar y cuando se produce el sismo o el terremoto. Un ejemplo puede ser cuando estamos con dos personas que nos abrazan y estamos muy presionados y en un momento a otro explotamos y soltamos a las personas. En este momento es cuando se libera la energía y entonces es cuando se produce el movimiento, que lo conocemos como terremoto, o una pequeña sacudida, que sería un sismo. Entonces podemos ver aquí las partes donde se encuentra la placa número 1, la placa número 2, la presión ejercida por la placa 1, la presión ejercida por la placa 2, el punto de fricción y luego se hace una ruptura del equilibrio. ¿Pero por qué? Porque cuando el equilibrio del punto de fricción se rompe, las placas se desplazan. La energía acumulada se convierte en energía cinética y la liberación de esta energía produce una sacudida sísmica. También se producen las ondas internas. Entonces, cuando se libera la energía, esta se transmite en primer lugar en forma de ondas primarias, como se puede observar acá, y en secundarias, como las de acá. Como las primeras llegan a la superficie antes que las segundas y son más rápidas, el intervalo entre una y otras puede usarse para determinar las características del sismo. Y aquí también, gracias a estas ondas, se puede hallar el punto llamado epicentro, que se encuentra en la superficie, y también se puede hallar el hipocentro, que se encuentra vertical al epicentro. A partir del epicentro es donde se empiezan a generar todas las ondas, que son las que llevan a los otros lugares el terremoto. Y esto es lo que se conoce como las réplicas. Ahora vamos a ver dos tipos de ondas superficiales.
se encuentran las de Rayleigh y las de Love. Bueno, las de Rayleigh sacuden la superficie terrestre de forma elíptica con respecto a la dirección de la propagación, como se puede observar en el dibujo. Y las de Love se mueven de forma perpendicular a la dirección de propagación y paralelo a la superficie terrestre. Pero ¿cómo podemos medir la intensidad del terremoto? Entonces, para esto necesitamos un sismógrafo. El sismógrafo consiste en un péndulo que tiene una hoja, entonces al moverse estaba rayando. Todo el tiempo la Tierra está en constante movimiento y hace pequeños movimientos, pero cuando hay un sismo, entonces hace movimientos bruscos y es cuando nos damos cuenta que está pasando algo. Aquí, como se puede observar en la imagen. Bueno, ahora para hallar el epicentro se tiene que hacer una triangulación, pero esto es muy difícil porque tendríamos que tener tres sismógrafos para poder hallarlo. Entonces, se halla la diferencia de tiempo entre las ondas primarias y secundarias. Y para establecerlo se necesitan los tres sismógrafos. El epicentro se encontrará en la intersección de las tres esferas ficticias cuyo radio es la distancia entre el epicentro y la posición de cada sismógrafo. Para medir la intensidad de un sismo tenemos dos escalas. La primera es la escala de Richter. La escala estándar para comparar terremotos es logarítmica, sus números miden en factores de 10. Un terremoto de magnitud un punto a otro es 10 veces más potente. La escala de Richter no tiene límite superior. Todo el tiempo la Tierra está moviéndose en una intensidad de 1 a 2, donde nosotros no percibimos nada. Ya luego tenemos de 2 a 6, que es algo moderado, que es algo que sentimos, pero no percibimos tanto. Cuando ya nos encontramos de 6 a 9, a 9,5, que ha sido lo máximo, es cuando ya es algo muy fuerte. Un ejemplo es de 6.5 a 6.8, que fue en Alhama de Granada, Arenas del Rey, Andalucía, el 25 de diciembre de 1884. Otro ejemplo fue el más potente que se ha visto, que fue en Chile en 1960 y la intensidad fue de 9.5. Para graficar más cómo se maneja la escala de Richter, podemos decir que en 1 se encuentra una persona hablando en peso, en el 2 sería un toro, en el 3 un elefante, 4 una ballena, en el 6 un submarino y en el 8 se encontraría una torre del World Trade Center. Para el cálculo de la magnitud de Richter tenemos dos cosas. La primera es la amplitud de la onda máxima medida en milímetros, como acá se observa. Y el 2 es el intervalo temporal entre ondas primaria y secundaria en segundos. En este último intervalo también sirve para calcular la distancia a la que se ha producido el terremoto, como podemos observar en la imagen. Bueno, ahora vamos a ver los grados de intensidad. Como ya había explicado, cuando tenemos un grado 1 no nos damos cuenta de nada de lo que está pasando.
En un grado 2, la persona se siente algo mareada, pero no sabe si es la tierra o es el cuerpo de uno. En el grado 3, las cosas se balancean un poco. En el grado 4, la persona ya empieza a sentir un poco más. En el grado 5, las cosas ya empiezan a tambalearse mucho y a la persona le cuesta un poco pararse. En el grado 6, ya las cosas empiezan a caerse de sus lugares. En el grado 7 ya se caen los cuadros y la gente no se puede parar bien en la tierra. En un grado 8 ya se empiezan a ver daños severos en las construcciones si no son antisísmicas. En un grado 9 ya es casi pérdida total, así las construcciones sean antisísmicas, igual se va a ver graves daños. En el grado 10 ya observamos que las cosas empiezan a tener pérdidas. En el grado 11 también ya se empiezan a caer las estructuras. Y en un grado 12 ya sería la perdición total, ya sería la muerte para todos. Por eso es que nunca se ha llegado a este. Y pues bueno, esto es la explicación de un terremoto.